Bueno, buenos días. Aquí estamos de nuevo. Entonces, en el último video de esta tanda, vamos a explicar el funcionamiento, el comportamiento del transistor BJT, un NPN. Y para ello, voy a utilizar o iniciar explicando, recordando el comportamiento de una unión NP. Listo, entonces vimos en los anteriores videos, y si no los has visto, pues hay que verlos primero, que cuando se une un material tipo N, que tiene un exceso de impurezas donadoras, con un material tipo P, con un exceso de impurezas aceptoras, va a haber por difusión una distribución, una redistribución de carga que hace que haya una carga positiva en el lado del material N y una carga negativa en el material P. Eso hace que haya un campo eléctrico en esta dirección y por lo tanto haya un potencial eléctrico eh, debido a esa redistribución de carga. Ese potencial eléctrico, digamos que si uno determina como una región en donde va a estar esa distribución de carga, eh, digamos como va en esta dirección el campo eléctrico, el potencial eléctrico va a tener una caída y esa caída se puede calcular. ¿Listo? Entonces, digamos un B0 o un Φ0. Eh, muy bien, entonces, ese potencial se puede calcular por una relación de impurezas, por la cantidad de impurezas que hay. En este caso, hay impurezas donadoras acá, aquí hay unas impurezas aceptoras, y ese B0 está relacionado con una relación logarítmica de esas impurezas, que serían impurezas aceptoras, impurezas donadoras, sobre NI cuadrado, esto multiplicado por un voltaje térmico. Este sería el B0. Muy bien, si nosotros consideramos ese potencial, va a haber un efecto en la estructura de bandas de ese material. ¿Listo? Entonces, si consideramos el nivel de Fermi de los materiales semiconductores N y P, en esa juntura va a haber digamos, una modificación de la estructura de bandas para poder acoplarse, digamos, a ese nuevo potencial y que el nivel de Fermi quede igualado. Entonces, sabemos que en un material tipo N, el nivel de Fermi se acerca a la banda a la energía de conducción. Aquí tendremos la energía de valencia. Y en un material tipo P va a ser lo contrario. El nivel de Fermi se va a acercar a, a la energía de la banda de valencia. Por lo tanto, este potencial se verá representado en la estructura de bandas como una barrera para los electrones que tenemos en exceso en el material tipo N o el exceso de huecos que tenemos en el material tipo P. ¿Listo? Entonces, en la estructura de bandas también podemos entender un poco cómo, digamos, esa redistribución de carga genera esas fluctuaciones en la estructura de bandas, permitiendo entonces explicar cómo la corriente de difusión, debido a un exceso de portadores en un lado, N, o el exceso de huecos en otros, esto también sería por difusión, termina, digamos, igualándose con la corriente de arrastre que viene dado por el flujo de portadores cayendo en el potencial. Entonces, esta sería de arrastre, ¿sí? Y se igualaría en equilibrio entonces con la corriente por difusión. Muy bien, entonces, digamos, ese potencial es implícito, hace parte de esa unión NP. Muy bien, cuando tenemos la unión NP conectada a una batería en polarización directa, entonces el positivo de la batería iría conectado al tipo P y el negativo al tipo N. Lo que va a haber entonces es una reducción de esa zona de esa zona de carga. Todavía habrá algo de carga en un lado y en otro, pero el potencial se va a reducir. Y esa reducción del potencial se va a notar en la disminución de la barrera de potencial que teníamos acá. Entonces, si igualamos de nuevo o si graficamos de nuevo la estructura de bandas, el material tipo N tendrá la energía de la banda de conducción cercana a la energía de Fermi.
Aquí tendremos la energía de la banda de valencia y en el material tipo P sería al contrario. Aquí ya hicimos pues como una exageración un poco del potencial. Casi que se igualarían los dos niveles de la energía de conducción y valencia en los dos materiales. Eso haría entonces que como tenemos una cantidad de portadores mayoritarios tipo N acá y acá portadores minoritarios electrones, habría una gran corriente de difusión de un lado de electrones del N al P y una cantidad de huecos que se difundirían también del P al N. Entonces, esas corrientes de difusión serían las que estarían dominando en un diodo o en una unión NP polarizado de manera directa. Ah, por el contrario, cuando tenemos un diodo polarizado en inversa, habrá una mayor concentración de carga, incluso haciendo más grande la barrera. Y si lo vemos en la estructura de bandas, de nuevo, en el material N, vamos a poner la energía de la banda de valencia más cercana a la energía de Fermi, y por acá estaría la energía de valencia del lado P. Esta sería la de conducción, esta es la energía de valencia, esta es la energía de valencia, esta sería la de conducción. Y como vemos, digamos, en este caso, el potencial en inversa que le ponemos a la unión NP, lo que va a hacer es incrementar esa barrera, lo que va a impedir completamente la corriente de difusión y lo único que habrá son algunos portadores minoritarios que bajarán por en potencial y generarán una corriente de arrastre. Entonces, la única corriente que queda será la corriente de arrastre. Muy bien. Muy bien, entonces, como vemos acá, la corriente en la polarización directa tendrá este sentido, ese es el sentido de la corriente, y esta será la dirección, digamos, de corriente positiva, y en el caso de la polarización indirecta, pues la corriente va en dirección opuesta, muy bajita, por eso la corriente de arrastre es excesivamente baja en comparación con la corriente de difusión en polarización directa. Muy bien, vamos a utilizar esos conceptos para explicar el comportamiento entonces del transistor. En un transistor entonces tenemos de nuevo eh, un- una unión NP, pero tenemos otra unión NP. ¿Listo? Entonces tenemos el emisor, que es un material semiconductor, en este caso tipo N, que tiene alta impurificación. Entonces, la impurificación en este caso serían donadores del emisor, es mucho mayor que la cantidad de impurificación de aceptores en la base. Y la cantidad de impurificación en la base es mayor que la cantidad de impurificación de donadores en el colector. Entonces, va desde el emisor al colector, siendo el colector la parte más grande y la base la más pequeña. Muy bien, entonces aquí va a haber una distribución de carga. Recuerden entonces que en el N habrá un exceso de portadores de carga positiva en la unión. Por ser más impurificado, digamos, va a ser mucho más estrecho, ¿sí? En el lado P entonces habrá negativo, será un poquitico más ancho. Y en el colector, entre el base y colector, va a generarse de nuevo como esta redistribución de carga. ¿Listo? Y en el colector, como es el de menos impurificación, tendrá un ancho más grande. ¿Listo? Eso va a generar entonces digamos, unos potenciales debidos a esa redistribución de carga que vamos a representarlo similar a como lo teníamos en la unión PN o en la unión NP. Entonces vamos a tener un potencial acá que va a caer hasta un potencial en la base, ¿sí? Y aquí vamos a de nuevo a tener otro potencial. Como las impurificaciones son distintas, los potenciales pueden cambiar. Por ejemplo, de aquí a acá en el emisor se puede estar hablando de unos 500, unos 0.5 voltios. En esta podemos estar hablando de unos 0.4 voltios hacia abajo, digamos hacia arriba,
Y acá podemos estar hablando de unos 0.35 voltios. ¿Listo? Entonces, esas impurificaciones van a hacer que los potenciales que se forman en las junturas entre emisor base y base colector sean distintos. Si lo pensamos en términos de estructuras de bandas, podemos verlo así. Si tenemos una alta impurificación, el nivel de Fermi va a estar muy pegado a la banda. En este caso, el N que del emisor va a estar muy pegadito a la banda, entonces podemos ponerlo bien pegadito. En el caso de la base, va a estar menos, que se va a pegar con este. Y en el caso del colector, va a estar menos aún. Entonces, va a estar como por acá, digamos. Listo, y si ponemos entonces, si unimos las energías de conducción y las energías de valencia, pues vamos a tener como una estructura así. Listo, entonces aquí vamos a tener portadores mayoritarios electrones en el emisor, portadores mayoritarios menos, por estar menos impurificados en el colector, y huecos como portadores mayoritarios en la base. Vamos a tener pocos electrones en la base, vamos a tener, recuerden que esto de acá es el potencial, y lo que tenemos acá es la estructura de banda. Listo, son dos cosas distintas. ¿Listo? Entonces, digamos que son dos cosas distintas. Entonces, acá tenemos portadores minoritarios huecos, aquí tenemos portadores minoritarios huecos, en la base tenemos portadores minoritarios electrones. Em, Muy bien, ese será en equilibrio. En equilibrio, no tenemos conectado el transistor. Cuando conectamos el transistor, cuando lo queremos poner a trabajar en forma activa, lo que logramos entonces, em, eso lo que debemos hacer es, digamos, tener polarización directa en la unión NP del emisor base, es decir, que vamos a polarizar el positivo hacia el P, el negativo al N, y eso lo que va a hacer es reducir la barrera de potencial, mientras que la unión base-colector la vamos a poner en inversa, lo que es aumentar la barrera de potencial, como vamos a ver a continuación. Entonces, volviendo a la estructura de bandas, tenemos acá entonces aquí tenemos la estructura de bandas de la energía de conducción acá, aquí la energía de valencia, aquí es un material P, o sea que aquí tendremos el material P, el nivel de Fermi estará cercano a la energía de valencia, vamos a ponerlo como por acá así, y acá tenemos el colector, que también es material N, o sea que estaría por acá, ¿listo? Acá igualando las energías de conducción y valencia, vamos a tener entonces algo similar a lo que vimos en el diodo. Vamos a tener una cantidad de portadores mayoritarios en el emisor tipo N, que tenemos electrones, que van a difundirse, van a hacer una corriente alta de difusión del emisor a la base, y luego cuando se encuentran con la unión EPN de base colector, van a encontrar una barrera, no una barrera, pero van a dar una caída de potencial que va a hacer que estos electrones fluyan tranquilamente. Entonces van a fluir de la base al colector, eh, que son entonces los portadores minoritarios que venían de P y serían portadores mayoritarios en N. Sin problema, entonces fluirían de un lado a otro. Lo que permite entonces este potencial entre emisor y base es reducir la barrera de potencial y hacer rápidamente que pasen la base. Entonces van a haber unos portadores que van a pasar de aquí para acá. No van a alcanzar a recombinarse muchos, por eso la base debe ser pequeña y la impurificación debe ser tal que no permita una rápida recombinación. Es decir, que los electrones que están acá y los huecos que están acá, algunos se recombinarán, pero será poca esa recombinación y se tiene que asegurar que sea poca esa recombinación, de tal forma que pasen de derecho hacia el colector. Por eso la corriente que entra por acá, que sería la corriente del emisor, es casi la corriente que sale por el colector, ¿sí? La diferencia entonces va a marcarla esta corriente que va a entrar por acá por la corriente de base. Va a haber esa corriente de base, entonces va a ser una corriente de portadores mayoritarios en P, es decir, que van a ser huecos, que van a pasar directamente a fluir
por difusión también desde el P hacia el N, ¿sí? Y parte de esa corriente va a recombinarse con los electrones que vienen del emisor. Entonces, va a tener una función importante esa corriente de base, porque esa corriente de base va a permitir modular la recombinación que va a haber entre emisor y base y va a controlar entonces el flujo de portadores desde el emisor al colector. Entonces, por eso, eh, la corriente del emisor, cuando se linealiza, va a ser proporcional a la corriente de base. Muy bien. Listo, entonces tenemos entonces dos polarizaciones, una directa entre emisor y base, que lo que va a hacer es reducir esa barrera de potencial, y tenemos una polarización indirecta, inversa entre base y colector, que lo que va a hacer es incrementar la barrera de potencial para que el campo eléctrico recoja rápidamente los portadores minoritarios que hay en base. Listo, y con eso completamos la explicación del transistor como un dispositivo que puede ser controlado por corriente, pero que también puede ser entendida como controlado por el voltaje que ponemos entre emisor y base. ¿Listo? Dependiendo del modelo, si tenemos un modelo de pequeña señal o de gran señal, si linealizamos o si dejamos las funciones no lineales que describen el comportamiento del transistor, podemos utilizar una u otra. Muy bien, espero que les haya gustado pues estos videos que explican un poco el comportamiento del diodo, de la juntura EPN, de los transistores y bueno, y que sigan aprendiendo mucha electrónica. Hasta pronto.